Buenas tardes, estamos ya en la emisión central de Noticias 7 con toda la información generada durante este miércoles 5 de agosto del 2026, anticipándoles que el feriado arranca el sábado y no el viernes, aunque habían ciertos rumores que no han sido confirmados, pero lo que sí, tenemos bastantes novedades, sobre todo de temas policiales, porque atención con esto, la Policía Nacional logró el decomiso de 100 kilos de marihuana en un operativo antinarcóticos que se ejecutó en el sector de Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, y resulta que había un grupo de sujetos que estaban intentando ingresar al mercado del Distrito Metropolitano de Quito con este alcaloide, pero la policía se los impidió. Agentes antinarcóticos con información reservada sabían de la circulación por la carretera E35 de un importante cargamento de droga. Cuando uno de los automotores circulaba a la altura de Malchinguí, fue parada su marcha y los uniformados confirmaron que este hacía las veces de campanero porque detrás venía otro con un importante cargamento de alucinógeno. Eran transportados desde la frontera norte hacia el Distrito Metropolitano de Quito para el consumo interno. Al ser interceptados los ocupantes del primer automotor, estos no lograron advertir a los otros que en la vía les esperaban policías. Sin la menor idea, apareció el vehículo en el que transportaban 204 paquetes de una sustancia verdosa y el brazo extenso de la ley les puso en apuros. ¿Quién avisaba de los controles policiales? Y lógicamente que esto fue en un determinado lugar de la carretera, pararon su marcha y nosotros procedimos. El operativo sería uno de los golpes importantes de la vigencia del Plan de Protección de Quito. La marihuana pertenecería a un grupo de delincuencia organizada que en los últimos tiempos ha sido golpeada de forma contundente. La intervención permitió sacar del mercado local cerca de 200,000 dosis de una sustancia sujeta a fiscalización. Un fuerte golpe contra las estructuras del grupo armado organizado, los Lobos. Así confirmaron que los sospechosos utilizaban un mecanismo de seguridad. Uno de los vehículos avanzaba primero para alertar sobre controles en la carretera. Estamos ya dentro de nuestra planificación de este plan de protección de Quito. Vamos a seguir actuando en los 9 distritos del Distrito Metropolitano de Quito. La marihuana decomisada tendría un valor en el mercado local de aproximadamente $80,000. Iván Casamen, Noticias 7. Autoridades están investigando el móvil del asesinato de una mujer en el interior de un hostal en el sur de Quito y buscan las pistas que lleven al motociclista que habría sido quien acabó con su vida. La víctima, por cierto, fue asesinada a tiros en el parqueadero y la Agencia Metropolitana de Control ya clausuró este sitio. Fue reportada al ECU 911 a la mañana de este lunes. Una llamada indicó que el cuerpo de una mujer fue encontrada sin vida en el interior de un hostal en el sur de Quito. Según el parte policial, la víctima ingresó al lugar a eso de las 7 de la mañana, pidió una habitación, pero minutos después desistió e intentó salir. Fue allí cuando un hombre a bordo de una motocicleta ingresó al garaje y disparó en su contra. La policía llegó para verificar que la víctima ya no tenía signos vitales. Al realizar un rápido chequeo, se dieron cuenta que tampoco tenía documentos de identidad. Al lugar también llegaron miembros de la Agencia Metropolitana de Control para hacer un chequeo del hostal, que estaba en completo estado de insalubridad. Encontramos sábanas manchadas, los colchones en mal estado y situaciones que impedían que las personas puedan habitar este lugar. Los agentes también constataron que 2 personas vivían en el último piso, incumpliendo así las normas establecidas en su permiso de funcionamiento. Habían personas que ya vivían ahí y en el registro que hizo policía encontraron dinero y celulares de dudosa procedencia y por esa razón estas 2 personas que eran de nacionalidad extranjera fueron aprehendidas por parte de policía para que Fiscalía haga la investigación del caso y se determinen presuntos delitos. El lugar fue inmediatamente clausurado y ahora los propietarios enfrentan multas de hasta $2,500 solo por las condiciones de insalubridad. Y a esto se suma también otras posibles multas por maltrato animal.
mientras que las infracciones por las condiciones en las que se encontró a los animales pueden alcanzar hasta $1.400. La Agencia Metropolitana de Control lleva ya 29 procesos de sanción contra hostales y hoteles que funcionan de manera irregular o no cumplen con los requisitos de ley. De estos, 17 ya han sido clausurados. Edison Saavedra, Noticias 7. Heroína camuflada en envolturas cilíndricas descubrió y decomisó un operativo preventivo de seguridad que se desplegó en varios sitios de Guayaquil, donde, por cierto, 2 sospechosos de comercializar drogas también están detenidos. En la avenida Francisco de Orellana, agentes policiales perfilaron un auto blanco en el que se movilizaban 2 personas. Los ocupantes, un hombre y una mujer, se pusieron nerviosos cuando los uniformados empezaron a buscar en el vehículo. Ante la actitud de los sospechosos, revisaron el automotor encontrando envolturas cilíndricas que contenían una sustancia color marrón, aparentemente droga. Estas envolturas cilíndricas también al interior tienen algunas microdosis de estas sustancias. En la prueba química, agentes antinarcóticos confirmaron que se trataba de heroína, en total 202 envolturas cilíndricas. El operativo dejó 2 personas detenidas aparentemente implicadas en el microtráfico de drogas. Un peso aproximado que se ha hecho, aproximadamente son como 2.000 gramos, que esto daría como unas 70.000 dosis. Antinarcóticos, la unidad especializada de la Policía Nacional se encuentra realizando ya las investigaciones para poder saber a qué grupo o qué facción de microtráfico se tratarían estas personas. Además, encontraron una libreta con nombres y montos, supuestamente estarían relacionados con actividades extorsivas. Otra de las hipótesis, lista de clientes a los que les entregaron droga y la deuda estaba por cobrar. Entre otras evidencias, 3 radios de comunicación y dinero en efectivo. Se evidencia todos los apuntes y todas las notas que tenían esta red. Igualmente nos llama mucho el tema de atención, el tema de las radios de comunicación también que tenían. Estiman que sacaron de circulación cerca de 70.000 dosis de una droga considerada como la más costosa en el mercado. Iván Casamen, Noticias 7. Y en el sur de Guayaquil, agentes policiales decomisaron aproximadamente 20.000 especies valoradas. Aparentemente, en una imprenta ubicada en el sur de Guayaquil, fabricaban estos documentos falsos de matriculación y de revisión técnica vehicular. Les llegó la información a través del código QR. Luego del análisis respectivo, agentes de la Policía Judicial de la Zona 8, Distrito Metropolitano de Guayaquil, llegaron hasta las inmediaciones de las calles Rumichaca y Gómez Rendón, donde funcionaba una imprenta. En la inspección se encontraron que en el lugar estaban 10 personas, 9 trabajadores contratados ocasionalmente y uno que tenía la función de administrador. Los uniformados se toparon que en el sitio tenían gran cantidad de especies valoradas y certificadas. Son los que nosotros podemos percibir, ponen en los parabrisas luego de la revisión técnica vehicular o luego de la matriculación. Aparentemente en el sitio se dedicaban a fabricar e imprimir especies valoradas de matriculación y revisión vehicular de 6 gobiernos autónomos descentralizados. Los sospechosos serían procesados por el delito de falsificación de documentos. El encargado no pudo justificar y tampoco tenía algún convenio relacionado con compras públicas. Es a dónde queremos llegar, es quiénes estarían en estos centros de revisión vehicular involucrados, si fuera el caso, o si es que esto está siendo utilizado para, de manera fraudulenta, realizar una compra y venta de vehículos. En el sitio encontraron cerca de 20.000 especies valoradas, placas, sellos holográficos de los cantones Bucay, San Vicente, Balsar, Naranjal, Rumiñahui y Junín. Las investigaciones continúan para determinar si el negocio estaría vinculado o pertenecería a algún grupo de delincuencia organizada vinculado a la falsificación de documentos relacionados a la matriculación vehicular. Lo que queremos es identificar quién está detrás de esta elaboración de estos documentos falsos y llegando más allá a dónde estaban destinados, hablando de los GDOs. Continúan cerrando el círculo de grupos delincuenciales que financiarían sus acciones criminales con dinero ilegal. Seguimos nosotros corroborando la información. Recuerden que no es el primer caso. Acá en el sur de la ciudad, hace algunos meses atrás ya existió un caso similar. Iván Casamen, Noticias 7.
que se movilizaban en el interior de un vehículo pequeño chocaron con un camión que transportaba ganado, vacas. Esto fue en el kilómetro 15 de la mencionada vía y lastimosamente perdieron la vida Vilma Meléndez, de 64 años, Lenin Viera, de 41, Andrea Viera, de 39 y un niño de 11 años de edad. Mientras que las dos personas que iban en el camión resultaron heridas con pronóstico reservado tras el impacto. Esto sucedió aproximadamente a las 7 de la mañana de ayer y personal de emergencia acudió al sitio, según confirmaron, para identificar lo que había sucedido y también, atender a los heridos. Tenemos imágenes de lo que fue este siniestro. Una cámara de seguridad captó el momento exacto del choque frontal que acabó con la vida de las 4 personas. Tenemos producción, podemos ir con el video antes de cambiar. Mientras que vamos con otro caso, donde una motocicleta fue atropellada por un vehículo en el norte de Guayaquil, en el sector de Los Ceibos. No hay personas fallecidas, sin embargo, el motorizado Y muchísima atención porque el presidente Daniel Noboa decretó que el IVA se reduzca del 15 al 8% durante el feriado por el primer grito de la independencia. Dispuso de esta forma que entre el sábado 8 y el lunes 10 de agosto la disminución del impuesto aplique únicamente para actividades y servicios turísticos como por ejemplo hoteles, restaurantes o atracciones. Según el decreto, el cumplimiento de esta medida será vigilado por el Servicio de Rentas Internas y se advierte que habrá sanciones por la inobservancia, pero además no se ha confirmado ni tampoco se ha anunciado que este viernes haya feriado, por ende los días de asueto, repetimos, serán del sábado al lunes y con el IVA al 8%. El Consejo Nacional Electoral, el CNE, mantiene habilitada en su página web una herramienta para que desde ya sepamos dónde tenemos que votar en los comicios seccionales del 29 de noviembre. Es muy fácil, simplemente hay que ingresar con el número de cédula y con la fecha de nacimiento y ahí se va a informar el recinto y la mesa electoral para sufragar. Como ya es conocido, antes de un proceso electoral, el organismo encargado de preparar los comicios habilita herramientas tecnológicas para que usted, como votante, sepa el lugar donde debe votar. Para evitar sorpresas con cambios inesperados o no solicitados, en la página web del Consejo Nacional Electoral está habilitado un recurso para que sepa con anticipación su lugar de votación. Basta con ingresar su número de cédula y fecha de nacimiento. Al completar los datos, de manera inmediata se le informará su lugar de votación. En cuanto a los preparativos de los comicios, efectuada la convocatoria a elecciones, corre el plazo para que todas las entidades públicas pidan autorización al CNE para difundir publicidad institucional en radio, televisión, medios digitales, vallas publicitarias, prensa escrita u otros medios impresos, para que dicha difusión no se impute como gasto electoral del candidato o candidatos que en estos comicios representen al partido o movimiento del gobierno de turno. De la misma manera, hasta el 23 de agosto, los medios de comunicación social, prensa escrita, radio, televisión, medios digitales y empresas de vallas publicitarias tienen que registrarse como proveedores de promoción electoral para las elecciones venideras. En cuanto al proceso de inscripción de candidaturas, el Consejo Nacional Electoral recuerda a las agrupaciones políticas que este trámite lo deben hacer los precandidatos de manera virtual y no presencial en las delegaciones provinciales electorales. Javier Ceballos, Noticias 7. 13 horas con 14 minutos, nos vamos a una pausa, pero cuando retornemos les vamos a contar cuál es el movimiento político por el que se van a lanzar las candidaturas del correísmo. No se lo pierdan, ya venimos.
Estamos de vuelta y son las 13 horas con 17 minutos y les contamos que la fase de inscripción de candidaturas devela los movimientos de las agrupaciones políticas por mantenerse vigentes en el registro electoral y sobre todo captar el voto de los electores. Mientras unos precandidatos avanzan ya en su carrera electoral, otros dan un paso al costado. Con las preguntas nada más, bueno, como les comenté hace 7 semanas... Una de cal y otra de arena. En la Revolución Ciudadana no termina de cuajar del todo el listado con los nombres de quienes serían sus candidatos para estas elecciones seccionales. Por un lado, la presidenta de la organización, Gabriela Rivadeneira, confirmó los nombres de los postulantes a las alcaldías de Quito y Guayaquil. En Quito, nuestro candidato a la reelección es Pavel Muñoz. Nuestro candidato a la prefectura es Alessandro Tonelo. Se ha decidido que David Norero sea el candidato que nos represente en Guayaquil, además de todas las listas de concejales, juntas parroquiales, con los que vamos a enfrentar el sostenimiento de Guayaquil. Por otro lado, otros precandidatos reculan. La actual parlamentaria Viviana Veloz prefirió seguir en la asamblea. Ya no se postulará para la alcaldía de Santo Domingo de los Áchilas. Continuaré ejerciendo mi labor aquí en la Asamblea Nacional hasta el último día que estemos dentro de este periodo y de este ejercicio legislativo. Ante la suspensión temporal que recayó al Movimiento Amigo, se constituyó un frente electoral de izquierda conformado por la Revolución Ciudadana, Unidad Popular, ex-MPD y el Partido Socialista. La vicepresidenta nacional del Partido Socialista, Elsa Guerra, precisó que con la Revolución Ciudadana no estarán en alianza en todas las jurisdicciones. En algunos cantones iremos solos como Partido Socialista, por ejemplo en Puerto Quito vamos a buscar la reelección con Víctor Mieles y ahí tendremos varios concejales, y en otros lugares hemos logrado hacer alianzas de carácter nacional, provincial y cantonal. Y aunque ese frente de izquierdas incluye el Partido Unidad Popular Lista 2, en varias ocasiones su director, Giovanni Atarihuana, ha mencionado que con la Revolución Ciudadana no van ni a la esquina. Para cambiar el Ecuador se requiere la unidad. Unidad del pueblo y la izquierda sí. Unidad con el correísmo no. Entre tanto, en la bancada oficialista de ADN, ya 6 legisladores renunciaron a su función para inscribir sus candidaturas para los comicios de noviembre. Luego del 17 de agosto, fecha en que termina esta fase, se conocerá el número definitivo de asambleístas que renunciaron para jugársela por un cargo seccional. Javier Ceballos, Noticias 7. Conmoción con las imágenes que les vamos a mostrar, porque el influencer mexicano César Gastelum, con más de 500,000 de seguidores en TikTok, fue asesinado a tiros mientras estaba haciendo una transmisión en vivo en las calles de Culiacán, Sinaloa. El violento ataque sucedió frente a un restaurante en una concurrida plaza comercial, justo cuando el joven y 2 amigos participaban en un reto viral vestidos de repartidores de comida, como vemos en pantalla. En plena transmisión, que contaba, por cierto, con miles de espectadores, hubo algo que la hizo interrumpirse abruptamente. Vamos a ver, luego de estas tomas, cómo una motocicleta con 2 sujetos se aproxima en varias ocasiones, hasta que en una tercera, el conductor de esa moto le dispara a quemarropa al influencer, al TikToker. Ya lo vamos a ver, es cuestión de segundos de que aparezca la moto y termine con la vida del joven. Esto es algo que, miren ustedes. Me dijo que yo ya estaba muy Miren usada. ustedes, nos hemos quedado sin palabras sin duda. No es la primera ocasión, porque hace unos años la joven que vemos en imágenes, Valentina, también sufrió de un asesinato en vivo. Ella estaba en una peluquería y también acabaron con ella por motivos que no habían sido esclarecidos hasta que hace muy poco se confirmó que esta joven llamada Valeria Márquez, de 23 años, pues fue asesinada por un narcotraficante muy poderoso de allá de México. Esto sucedió en mayo del 2025, ya estamos un año exactamente, un año de lo que sucedió. Ella estaba en directo en un salón de belleza en Zapopan, Jalisco, cuando entraron personas armadas y acabaron con ella. Las autoridades mexicanas ya detuvieron hace muy pocos días a Ramón Ángel Álvarez Ayala, el R1, quien es líder de una célula del cartel de Jalisco Nueva Generación y que está vinculado directamente con el femicidio ordenado presuntamente por una ruptura sentimental. Así que son 2 casos distintos pero con similitudes.
En el caso de Valeria, bueno, sabemos que según dicen, por un tema de pareja, mientras que en lo de César, que vemos en pantalla, se desconoce cuáles son los motivos para que estos sicarios en plena transmisión hayan decidido dispararle y acabar con su vida. Un cascazo esa marega y sí. Guajiro, ¿te acuerdas cuando nos asaltaron en un camión? No más él que me cayó todavía. Y en un hecho cargado de profundo simbolismo, el nuevo mandatario de los colombianos, quien va a ser posesionado en los próximos días, ya recibió la banda presidencial de manos de veteranos y reservistas de la fuerza pública en reconocimiento a la unidad, el servicio, el honor y el amor por el país. La prenda adquiere un valor histórico y cultural aún mucho mayor porque fue confeccionada por el maestro nariñense Luis Abel Delgado, célebre como el sastre de los presidentes y los papas, cuyas manos han tejido los símbolos de la historia republicana de Colombia y también, como se los dije, la vestidura de los sumos pontífices de la Iglesia Católica. Al asumir este privilegio con humildad, gratitud y deber, el mandatario electo destacó el compromiso inquebrantable de los veteranos y reservistas, asegurando que su sacrificio y su entrega serán la brújula y la inspiración para consolidar la llamada Patria Milagro, según dice Abelardo de la Espriella. Un lugar fundamental en la Patria Milagro en la era del Tigre. Y en un tema internacional, pero que compete a nuestro país, la organización ambientalista Rewild, que fue fundada por el actor Leonardo DiCaprio, lanzó el proyecto Fénix, una iniciativa histórica que destina $200 millones para rescatar y recuperar a 100 especies amenazadas de todo el planeta, pero principalmente en 30 países. Dentro de la selección global de especies en peligro crítico o extintas en estado silvestre, el proyecto incluye a 2 emblemáticas aves endémicas de las Islas Galápagos. Se trata de el petrel de Galápagos y el pinzón arbóreo mediano. Esta iniciativa busca pasar de gestionar el declive de la fauna a lograr su recuperación real, protegiendo al mismo tiempo los ecosistemas vitales de los que dependen estas especies. Como les hemos dicho, estos 2 pajaritos que viven en nuestras islas encantadas. Y otro tema de mucha coyuntura para nuestro país y para Colombia, porque según el ministro de Energía de nuestro vecino del norte, me refiero a Edwin Palma, desde este miércoles Colombia reactiva la venta de 8,6 gigavatios de energía al Ecuador. Esta medida que llega ante el anuncio de la salida de operaciones durante los 2 días de la central Coca-Cola Sinclair para tareas de limpieza de sedimentos. Después de un poco más de 6 meses, Colombia retoma el aporte de energía a Ecuador con un total inicial de 8,6 gigavatios hora, porcentaje que representa un 8% de la demanda nacional. El ministro colombiano de Energía, Edwin Palma, expuso que el gobierno de Gustavo Petro activó los mecanismos para que empresas del sector eléctrico de ambos países celebren contratos de exportación de manera directa. Días atrás, durante una entrevista radial, el presidente Daniel Noboa habló sobre la reactivación de la cooperación energética con Colombia y calculó en hasta 380 megavatios la energía adicional que llegaría desde el vecino país del norte. Tenemos un acuerdo inicial con el presidente de la Espriella sobre una tarifa binacional en el cual cuando ellos necesiten, o sea, les vendemos a un precio, cuando nosotros necesitamos, el mismo precio. Nos han vendido alrededor de 288 megavatios a un precio de 33 centavos aproximadamente en promedio, que es un precio mucho más asequible. Vamos a conversar con la nueva ministra de Energía para lograr acuerdos, como los dijo el señor presidente, de largo plazo con precios justos para ambas partes. Importación de energía desde Colombia que llega en el momento preciso cuando se anunció la salida de 2 días de operaciones de la central Coca-Cola Sinclair para tareas de limpieza de sedimentos en la zona de captación de agua. Coca-Cola Sinclair es la central hidroeléctrica más grande del país con un total de 1.500 megavatios de potencia. Asimismo, en Daule Peripa hemos incrementado la generación en más de 150 megas. Hay también proyectos privados de generación que están hoy en día pues más de 150 megas generando adicional. Vamos a tener también en Toachi y Pilatón
el máximo funcionamiento que es a 230, 240 megas. Entonces sí tenemos diversificadas nuestras fuentes de energía. Nadie puede garantizar que va a haber apagones, porque nuestra matriz energética depende mucho de la parte hidrológica. Lo que sí podemos nosotros garantizar es que estamos trabajando y asegurando generación alterna para suministrar energía suficiente y segura para el país. Según el Operador Nacional de Energía, CENACE, en lo que va del 2026, Coca-Cola Sinclair cubrió el 28% de la demanda de energía eléctrica de todo el país. Javier Ceballos, Noticias 7.